Estamos con el doctor Edmundo Lizarzaburú, ¿no? En este caso, bueno, él es ingeniero industrial, doctor en administración, también es investigador y docente en la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad de San. Esta entrevista aporta un poco a un reportaje que estamos haciendo sobre pymes y cómo los jóvenes o las jóvenes vienen impulsando, usando tecnología digital. ¿Por qué es importante, doctor, hoy el rol de las pymes en la economía del Perú? Has hecho una pregunta que es bastante importante y el rol, la importancia no solamente radica en que casi el 70-80% de empresas son pymes, sino porque la pyme como tal es un aglutinador y un multiplicador de trabajo. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago una pyme o cuando un joven hace una pyme, normalmente esta pyme abastece a otra y a otra, es decir, se genera un pequeño ciclo productivo de abastecimiento o de trabajos en conjunto, lo cual permite que las personas empiecen de alguna manera a tener, ¿no?, una contribución con la economía del país, pero sobre todo una contribución hacia ellos mismos, porque la MIPE les permite lo que se llama el error y prueba, es decir, la posibilidad de equivocarse y que el costo del error no sea tan representativo. El otro componente importante es que las pymes hoy en día han estado empezando a tener un rol mucho más protagónico del punto de vista de la interacción que tienen, porque además ya han logrado a través de la tecnología mejorar sus procesos y poder ser proveedores de grandes empresas. Y según su experiencia, ¿cómo describiría el panorama actual de las pymes en el Perú? Si acaso con sus marcos legales, ¿no? ¿Cómo nos ve ahí? A ver, yo creo que a nivel normativo y legal hay una brecha importante y una oportunidad de mejora sobre todo, porque existe alguna limitación, sobre todo ahora que el Perú es un país de receptor de migrantes, ¿no? Entonces hay la posibilidad que en el caso de pymes o de empresas que facturen por debajo, por ejemplo, de 6 a 7 millones de soles, se abra la posibilidad que exista no una limitación, sino se permita pues generar toda una integración entre el ciudadano extranjero, el ciudadano peruano, porque los extranjeros muchas veces que llegan con buenas ideas, solamente que no hay la manera de poder articularlas. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que los regímenes tributarios, de alguna manera, tienen que tener una perspectiva mucho más acorde con la realidad de la MIPE, por un lado, y por otro lado, los temas de multas y reguladores como SUNAFIL, como Indecopi, tienen que darse cuenta que muchas veces en los errores está la implementación del hilo de reclamaciones, no, el no registro adecuado de vacaciones, porque están en proceso de aprender. Entonces, yo creo que debería haber, para el caso de las MIPES, una suerte de alertas, una alerta, dos alertas, y recién hacia la tercera generar ya lo que es multa o sanción. Entonces, eso es una oportunidad mejor importante, porque eso que va a generar que más personas quieran emprender y de alguna manera quieran formalizarse, porque van a saber que tienen la oportunidad, entre comillas, de equivocarse una vez, dos veces y a la tercera. Es decir, cuando ya hay aprendizaje, probablemente ya no se presente la multa, ¿no? Doctor, y en ese sentido, si acaso en términos socioeconómicos, ¿cómo sería? Sabiendo que la mayoría, tenemos un gran porcentaje, ¿no? De pymes en el Perú, más del 90% decía, y sobre todo la mayoría son como empresas o microempresas o pequeñas empresas familiares. En ese sentido, ¿de qué manera afectaría la informalidad en la que están aún muchas, ¿no? ¿Y cuál sería el paso a dar para mejor posicionarse luego? Porque parece que las posicionaría mejor si realmente se hacen formales. A ver, yo creo que la formalidad es un vehículo que permite hacer no solamente que la recaudación fiscal del país aumente, sino eso va a contribuir a que el ecosistema sea mucho más robusto, que es lo que a veces no entendemos. Nadie pregunta de dónde se paga el SIS, nadie pregunta de dónde se paga el salud, nadie pregunta una serie de cosas que de alguna manera son necesarias y salen de los aportes de las personas. Entonces, yo creo que desmitificando los temas vinculados a que la pyme cierran casi el 80% en un año, la pregunta es por qué cierran. Y cierran porque cometen errores. Entonces, en la medida que existan oportunidades de poder generar una mejor curva de aprendizaje y por otro lado, ver la posibilidad de obtener un financiamiento que les permita potenciar el negocio,
creo que sería una oportunidad bastante importante de desarrollo como una primera etapa, ¿no? Entonces, es decir, imaginemos, a las empresas que se forman a partir del 2025 tienen el régimen MIMIPE, pero además, tanto las sanciones de SUNAFIL como de Indecopi, que puedan presentarse siempre en un marco muy clarificado, tendrán cierto, no beneficio, sino cierta aplicabilidad recién al segundo o tercer evento, ¿no? Siempre y cuando en el primer evento la empresa haga toda una explicación a detalle. Entonces, ¿qué ocurre? No hay gastos de abogados, no hay gastos de asesores y la empresa va aprendiendo. Eso desmitifica. Si tú lo llevas eso a las universidades, por ejemplo, vas a ver que muchas personas van a querer empezar a hacer sus propias empresas con la finalidad de entrar no solamente en el mundo de la formalidad, sino beneficiarse de la formalidad, por lo menos el seguro de salud claramente estaría en uno si es que uno está en planilla. Pero lo otro es ir haciendo el track record y de acá a 5, 10 o 15 años ya uno constituye y arma una empresa, porque las empresas grandes no nacieron grandes, uno va yendo de menos a más. Entonces es un componente importante y creo que esta desmitificación y esta corrección del punto de vista de las sanciones ayudaría muchísimo a que exista un crecimiento más importante para las pymes sobre todo, ¿no? O las MIMIPES también, ¿no? Doctor, y en ese sentido, ¿qué medidas le tocaría dar al Estado justamente para fortalecer las MIPES o las pymes en el Perú, pensando el corto y el mediano, no sé si el largo plazo? Mira, yo creo que lo más importante es hacer una modificación en la Ley General del Trabajo en la cual se permite esa vinculación del punto de vista de no limitar al ciudadano extranjero por un lado. Por otro lado, hacer más colaborativo, por ejemplo, a los peruanos en el exterior, es decir, empezar a ver el Perú como un ecosistema que tiene tres grandes bloques: los peruanos que recibimos, nuestra diáspora extranjera y la diáspora, o sea, de peruanos en el exterior y la diáspora extranjera. Y todo ese ecosistema realmente somos más de 40 millones de personas. Entonces, tú te imaginas que esos 40 millones de personas, de los cuales probablemente la parte de PEA sea unos 10 o 12 millones, es decir, el 30%, empiece a participar mucho más activamente, a generar un proceso colaborativo, claramente esta situación va a ser muy potenciadora. Eso desde el punto de vista de, del gobierno. Pero el marco normativo tendría que vincular además no solamente los temas de la Ley General del Trabajo, sino otras herramientas complementarias, temas tributarios, temas laborales UNAFIL, temas de Indecopi, probablemente temas vinculados a los temas de integridad y probablemente no promover más lo que está haciendo Proinnovate y Concitec en el marco de dar fondos no reembolsables para que las MIPES tengan todo un proceso de mejora y estandaricen su servicio. Y eso es algo que lamentablemente como Estado no se difunde. Entonces, más que hacer muchas cosas, lo que hay que hacer es difundir lo que hay, por un lado, y por otro lado, ajustar algunos elementos que serían fundamentales viendo el potencial impacto. Y el potencial impacto siempre va a ser positivo, ya que pasamos de ser castigadores a ser preventores. Y eso siempre tiene un ahorro representativo. Y en este plano, ¿qué le tocaría, digamos, al sector propiamente privado para mejorar justamente las MIPES, las pymes en Perú? ¿No? Tomando A en ver, cuenta que algunas instituciones están, ¿no? Afianzando igual iniciativas. yo creo que el sector privado ha tenido un rol muy importante, tanto la Cámara de Comercio de Lima, las cámaras de comercio a nivel nacional, ¿no? Y la Sociedad Nacional de Industrias, al tratar de promover que exista una vinculación entre la gran empresa y proveedores de microempresa y sobre todo en zonas de influencia. Eso es un tema importante. Lo otro que es importante sería explorar la posibilidad de que las agremiaciones de microempresas tengan un rol mucho más protagónico por un lado, pero un rol protagónico no político, sino un rol protagónico técnico, que es lo que nos está faltando, es decir, investigar más las causas de por qué las MIPES no logran durar más de 2 años, o sea, tener explicaciones cuantitativas y no cualitativas, eso va a ayudar mucho, ¿no? A entender y mitigar las causas que hacen que las MIPES no lleguen a ser sostenibles en el tiempo. Pero y regresando al sector privado, lo que ellos están haciendo es lo que les corresponde hacer: ver de diversificar, ver de hacer partícipes, ver de promover. Y eso se hace. ¿El problema cuál es? Que no hay una adecuada difusión, porque lo hacen
no solamente en Lima, lo hacen a nivel nacional, lo hacen, o sea, en puntos fronterizos como Tumbes Tacna, lo hacen en la selva, Iquitos, Tarapoto, Madre de Dios, o sea, realmente Cajamarca, o sea, realmente en la zona centro, en Huancayo, se está haciendo, pero hay que difundirlo un poco más. Doctor, después de la pandemia, como que, bueno, han surgido muchas iniciativas, muchos emprendimientos, y dentro de ellos hay varios emprendimientos de jóvenes, ¿no? De jóvenes. En ese sentido, ¿a qué atribuye este, digamos, fenómeno en que los jóvenes, las jóvenes optan por emprender? Lo que pasa es que el primer punto importante es la contracción del empleo. Primer punto que se dio por la pandemia. El segundo punto es que la virtualidad permite que las personas busquen ser más eficientes en el uso de su tiempo, ¿no? Y lo otro es, creo que como cultura, como sociedad, el peruano es emprendedor, busca alternativas, pero no confundamos cachuelo con emprendimiento, ¿ok? El cachuelo es algo que yo hago de manera esporádica para ganarme un adicional. Un emprendimiento eso es algo que se mantiene sostenible en el tiempo, que registra impuestos, que tiene toda una mecánica distinta. Entonces, los jóvenes han empezado por cachuelos, muchos de ellos, y felicito, han pasado a ser MIPES, pero algunos, pocos, se han quedado todavía en cachuelos. No es que sea malo, sino que el cachuelo no lo terminamos sintiendo como país porque no hay un aporte, ¿no? A nivel de tributos o de pago de impuestos. Doctor Raimundo, usted ya lo comentaba, bueno, y en su artículo también lo comenta muy bien, ¿cómo ayuda la tecnología, ¿no? En la formación y el fortalecimiento de los emprendimientos, particularmente de jóvenes, ¿no? En ese sentido. A ver, yo creo que la tecnología ayuda a poder tener espacios desde el punto de vista virtuales, ágiles, dinámicos e integradores que permiten linkear y unir más rápido tanto a los clientes como proveedores de estas MIPES, pero sobre todo la posibilidad de poder llegar a cualquier parte del territorio nacional y, ¿por qué no, a cualquier parte del mundo? Recordemos que Serpos tiene ya programas de exporta fácil y de importa. Entonces, ya el Estado y algunas empresas, tanto públicas como privadas, están pensando en poder apoyar y generar todos estos vasos comunicantes para que la MIPE tenga servicios sostenidos y a precios económicos. Y tomando en cuenta eso que ha dicho, ¿cuán relevante considera usted la comunicación y las formas de comunicación en relación a las MIPES y las pymes? No solamente la comunicación, sino la comunicación y la manera en la cual se negocia. Sí es fundamental que las MIPES entiendan, o sea, a nivel de teoría, si vamos a analizar un poco lo que es la negociación, el BATNA, que es la mejor alternativa para negociar, es un elemento importante, pero deben incorporar además elementos donde vean diversos escenarios. Hace muchos años una persona me dijo, si ya tienes el no, anda, busca el sí. Entonces yo creo que es un componente muy importante que las MIPES deben de entender. Hoy no le venden a S, no le venden a X, Y, Z. Entonces busquen venderles. Eso es por un lado. Y la manera en la cual comunicamos tiene que utilizar diferentes medios que permitan una comunicación efectiva y que esté acorde con el grupo de interés o stakeholder al cual nos queremos dirigir. Y eso es importante. Los stakeholders pueden estar divididos por tipos, es decir, clientes, proveedores, accionistas, o por estratos, con la finalidad de que el mensaje sea mucho más potente y sea un mensaje que de alguna manera transmita seguridad, confianza, pero sobre todo se entienda que hay un beneficio para quien está recibiendo lo que la MIP está produciendo. Y en ese rol son importantes también el marketing, ¿no? La comunicación publicitaria y las otras formas de comunicación que se afianzan justamente con las tecnologías. En ese sentido, porque usted también hace investigación y estudia casos, no sé si de modo directo o indirecto ha tenido participación en alguna PYME, MIPE, pero ¿qué enseñanzas como reflexiones nos daría para este tiempo actual, ¿no? Que estamos en nueva etapa, digamos, tras los recabramientos que todos sufrimos con la pandemia. Yo creo que el primer componente importante es entender que una MIPE requiere fuente de financiamiento y hay que conocer con claridad las fuentes de financiamiento y el costo de la fuente de financiamiento por un lado. Por otro lado, hay que entender los riesgos a los cuales nos estamos exponiendo a hacer un negocio, ¿no? Tercero, tener una resiliencia representativa para poder entender que al inicio no existe una suerte de meseta para luego generar un despegue, ¿no? Cuarto, que uno tiene que dedicarle tiempo, ¿no? Y quinto, pensar como el agricultor. El agricultor lo que hace es mueve la tierra, prepara la tierra,
siembra, riega, la cuida y luego cosecha. Entonces, si uno quiere sembrar para cosechar al día siguiente, eso no pasa. O sea, eso no se da en ninguna parte del mundo, ¿no? Salvo que sea una criptomoneda y eso con ciertos reparos. Yo creo que las MIPES hoy en día tienen que tener esta curva de aprendizaje. Yo creo que las universidades y en general eh, la academia está buscando contribuir con las MIPES y creo que, por ejemplo, Beca 18, sumado a emprendimientos generados por muchachos que reciben Beca 18, deberían tener un seguimiento mucho más a profundidad, porque esos podrían tener un despegue diferenciado, ¿no? En el marco de las ganas que ellos tienen frente a otras personas que no tienen becas, ¿no? Entonces creo que hay varios programas que se pueden potenciar, varias acciones que se pueden promover sin hacer tanto ruido, sin que sea tan mediático, ¿no? Y que genere un impacto tangible, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Tenemos que medir los impactos, no solamente describirlos, ¿no? ¿Qué proyecciones vislumbra para las pymes y MIPES en Perú? Sobre todo, si acaso hay razones para ver de modo optimista o razones para verlo de modo sombrío. A ver, yo creo particularmente que el 2025 es un año de cambios. Yo creo que es un año para ser muy conservador, pero o sea, el ser conservador no significa no apostar, significa hacerlo pero con más cuidado. Es un año preelectoral. Pero yo creo que lo que ha demostrado el Perú y las MIPES, ¿no es cierto?, es que no importa lo que pase, siempre se van a mover, siempre van a estar adaptándose al cambio. Yo creo que esa es la característica más importante. Y el panorama en realidad podría parecer sombrío. Yo particularmente considero que va a ser un panorama neutro a positivo, ¿no? Y hay que, como te dije hace un momento, si ya tenemos el no, no vendemos esto, no hacemos esto, no el otro, busquemos el sí. Y para buscar el sí hay que ser resilientes, ¿no es cierto? Hay que confiar en las capacidades de uno mismo y sobre todo, ¿no? Tratar de ver vinculaciones que permitan ser mucho más articulado y ofrecer una gama diversa de productos y de servicios. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho, bueno, aportarnos desde su conocimiento, información especializada para nuestro objetivo de este reportaje. Le agradezco mucho. No, cuídense mucho, estamos Ok, en contacto. Gracias, ¿ah? hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias.